El Estado nunca se va a autoetiquetar de terrorista, sino que se reserva el poder de definición de terrorismo para aplicárselo a los enemigos del Estado en cada momento. Pero esta ley antiterrorista que aplicaron tiene un énfasis sobre todo preventivo. Yo creo que eso es lo que les faltaba. Por anticipación. Claro. Permite una criminalización anticipada. Por sospecha. De quienes se entiende que estarían organizándose con esas finalidades. Y lo interesante, que llega a ser un poco chistoso, es que después dicen, bueno, pero si hay alguien que no pertenece a la asociación, pero realiza acciones adhiriendo a los fines de la organización, también es terrorista. Estás en compañía de Fin de Mundo, actualidad política en tiempos de crisis. Pues bien, en este episodio estamos junto al investigador, abogado, escritor y académico Julio Cortés. Julio Cortés ha escrito, entre otros textos, 1, 2, 3, 4, Patria o Caos, el archipiélago del posfascismo, Estruendo y otros variados textos que cuestionan derechamente el orden jurídico y político establecido. ¿Cómo estás, Julio? Un placer tenerte con nosotros. Bien, muchas gracias. Aquí estamos disfrutando esta época del año en que todavía hay frío, pero ya se percibe la primavera. Me gusta ese momento. Estimado Julio, bajo el gobierno de Gabriel Boric ha sido aprobada una batería de llamadas leyes antiterroristas. ¿Existen antecedentes jurídicos al respecto? Sí, la verdad es que lo que ha hecho este gobierno en esa materia, por un lado, claro, viene a profundizar algún tipo de legislación que ya existía, alguna bastante antigua y que se sigue utilizando, pero también se ha visto una cantidad de leyes penales y procesales penales durante este gobierno que, como ellos mismos lo decían en campaña, en las primarias, el spot de los socialistas era muy claro en eso, decían que habían aprobado leyes en materia de seguridad pública y le habían dado facultades a las policías como nunca antes en la historia. Eso decía Leiva, creo. Y me gustó verlo porque, bueno, el spot era malo, pero servía porque yo llevaba un tiempo diciendo, mira, es curioso esto, pero gana el gobierno de izquierda. Nos llamaban a apoyarlo para que no ganara la derecha, porque con Kast iba a ser el fascismo, se iba a endurecer todo lo represivo. Y la verdad es que el gobierno de izquierda generó una batería de legislación represiva que es bastante histórica. Además, elevó la cantidad, todo eso ha tenido por resultado, porque claro, también afecta a la llamada criminalidad común, no solo la criminalización más política, pero en este momento hay 63.000 presos, las cárceles están totalmente colapsadas y es un récord histórico. Nunca había habido tanta gente presa en Chile en términos absolutos y relativos, digamos, la cantidad de presos y la comparación con la cantidad de población. Pero en el tema que mencionas como, claro, leyes antiterroristas, sí, yo diría más bien que hay una nueva ley antiterrorista, pero ese paquete yo creo que es más bien como la legislación contrainsurgente en Chile. Y para entender bien cómo opera esto, hay que tener en cuenta que la Constitución vigente, no solo la del 80, digamos, porque se reformó el 89 y la versión actual es la del 2005 con la firma de Ricardo Lagos y sus ministros, pero hay un continuo entre el 80, el 2005 y ahora, y es que la Constitución tiene referencias a una definición de terrorismo. Desde el 80 dice, el artículo 9 dice, el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos. El terrorismo en cualquiera de sus formas, dice, es por esencia contrario a los derechos humanos. Y además se establece desde el 80 y hasta la versión actual de esa Constitución la obligación de contar con una ley de quórum calificado que determine las conductas terroristas y les fije una penalidad bastante intensa,
además de un montón de inhabilidades y prohibiciones para las personas que sean procesadas o condenadas por este tipo de delitos. Entonces, ya desde el nivel más alto de la base de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución tiene estas disposiciones, luego regula algunas cuestiones procesales también de cómo tratar a los que son perseguidos bajo estas figuras. Y bueno, hay que tener en cuenta que el artículo 8, que prohibía básicamente las doctrinas basadas en la lucha de clases, el artículo 8 y el 9 eran un capítulo dentro de la primera parte de la Constitución que se llamaba totalitarismo y terrorismo. Y si bien ya no se llama así y el artículo 8 fue derogado, ahora hay un nuevo artículo 8 que regula otros temas, pero el artículo 9 ha subsistido hasta el día de hoy. Entonces, uno podría a partir de ahí pensar o concluir que la definición de terrorismo por parte del orden del poder es como esencial, en verdad, para mantener la convivencia social, política. Siempre desde la Constitución está esta obligación, digamos, de tener un mecanismo penal especialmente intenso para aquellos enemigos internos que en distintos momentos de la historia puedan ser calificados como terroristas, porque el estereotipo y el tipo de sujeto al cual le han aplicado estas leyes antiterroristas ha ido modificándose un poco en el tiempo. Pero yo lo veo así, digamos, tenemos la Constitución con esas disposiciones y tenemos en lo que podríamos llamar el derecho penal político o la base legal para la criminalización política. Creo que la ley quizás más antigua que se sigue ocupando es la Ley de Seguridad del Estado. Hemos tenido distintas formas de leyes de seguridad del Estado desde principios del siglo XX. De hecho, la ley de residencia que se aplicó para expulsar anarquistas y extranjeros subversivos se le llamó en 1918 como Ley de Defensa de la Democracia, que el mismo nombre que después González Videla le puso a su Ley de Seguridad del Estado que proscribía al Partido Comunista. Pero la versión actual es la que promulgó Ibáñez el 58, la Ley de Seguridad del Estado que se sigue aplicando hasta el día de hoy, modificada en dictadura, utilizada en democracia. Y bueno, las últimas grandes aplicaciones que vimos de la Ley de Seguridad del Estado fue a partir del mismo viernes 18 de octubre del 2019, cuando el ministro de Interior Chadwick dijo, lo que está ocurriendo es tan grave que vamos a presentar querellas por Ley de Seguridad del Estado. Presentaron también querellas contra Dauno Totoro hijo por algo que dijo verbalmente en una asamblea, que había que derrocar al gobierno de Piñera. Y eso le valió una querella por Ley de Seguridad del Estado y también a Jaime Castillo Petrucci por comentarios que hizo en el lanzamiento del libro de Héctor Yaitul. Y finalmente a Héctor Yaitul, y esto es interesante porque es una ley del 58, Ibáñez, modificada en dictadura, en la campaña electoral de Boric dijo que le iba a derogar, lo dice en el programa. Y cuando llegó a La Moneda, amplió la querella por Ley de Seguridad que había interpuesto Piñera contra Yaitul, y eso terminó generando, digamos, el encarcelamiento ya con sentencia condenatoria de Héctor Yaitul, incluyendo delitos de opinión, que es algo que en general no se sanciona, pero sí en el marco de esa ley. Entonces tenemos la Constitución, esa ley, la ley de control de armas es clave y tiene una historia curiosa también porque la propone un demócrata cristiano en el 72, y la idea, un sector de la izquierda la apoya con esta idea de evitar la guerra civil, desarmar, digamos, la posibilidad de enfrentamientos entre distintos bandos. Pero ya antes del golpe empieza a ser usada contra los cordones industriales. Y después se le hacen modificaciones en dictadura. En el gobierno de Lagos se incluye la bomba Molotov, que antes no estaba considerada como dentro de estas, digamos, herramientas. Y finalmente, en el segundo gobierno de Bachelet, la ley de control de armas la endurecen porque, y esto es clave, digamos, tras tanto fracaso en intentar aplicar la ley antiterrorista, se la aplicaron mucho a comuneros mapuche, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a anular esas sentencias. Y en los intentos por aplicársela a grupos anarquistas metropolitanos también fracasaron. Y cuando los llegaban a sancionar,
no se consideraba delito terrorista, sino infracciones de la ley de control de armas. Entonces, la solución ahí, bastante hábil, porque el poder represivo es muy dinámico, fue endurecer esa ley y entró en desuso la ley antiterrorista, la vieja ley antiterrorista. Y esa es la gran ironía de este gobierno, y lo que ocurrió en febrero de este año es que con un abanico de medidas represivas que había ido creciendo cada mes, sobre todo en el último gobierno, con un sistema penal, digamos, cada vez más duro, y con una ley de control de armas que permitió, digamos, condenar a Francisco Solar, el compañero anarquista, a 86 años de cárcel, sin siquiera tratar de aplicarle la ley antiterrorista. Uno podía entender que con ese arsenal jurídico ya más o menos bastaba. Pero no, tuvieron que derogar la ley antiterrorista anterior, que venía de la dictadura, la 18.314, se aprobó el año 84. Había tenido varias modificaciones en democracia y su forma ya era distinta, pero era especialmente intensa, digamos. Y ante los fracasos en aplicarla y los problemas de legitimidad que tenía por ser una ley que venía de dictadura, llegamos a esta extraña paradoja de que Boric, que anuncia, digamos, derogar las leyes represivas de este tipo, termina, bueno, utilizando la de control de armas contra Yaitul, generando la ley antitomas, apoyando la ley Naín Retamal, y promulgando una nueva ley antiterrorista en febrero de este año. Respecto de eso, Julio, habiendo tantos antecedentes penales, jurídicos, relacionados con leyes antiterroristas, ¿por qué crees tú que este gobierno necesita crear una nueva ley antiterrorista, teniendo ese arsenal increíble que has enumerado en contra de cualquier movimiento, entre comillas, que cuestione el orden establecido? Sí, sí. De hecho, me faltó agregar, antes de ser gobierno, con sus votos, el Frente Amplio apoyó la ley antibarricadas. Cuando el estallido lleva un par de meses. Y esa fue la respuesta, digamos. Pero, mira, la verdad, a mí me costó un poco entender la necesidad para el poder de esta nueva ley, porque más bien yo había visto los problemas que le generaba. Invocaban la ley antiterrorista y fracasaban al aplicarla, quedaba la sensación de que todo eran montajes porque la ley lo permitía. Y claro, después de ver la condena brutal que le aplicaron a Francisco Solar, o sea, ¿para qué quieren demostrar, digamos, ponerse a discutir concepto de terrorismo, definiciones, probarlo? Sí, es súper complejo. Pero cuando salió la nueva ley y la estudié, me fijé, el mensaje es muy esclarecedor. El mensaje firmado por el presidente Gabriel Boric dice que al definir el terrorismo en principio como una actividad que es propia de una organización terrorista, dice la asociación terrorista, un tipo especial de asociación ilícita, dice la ventaja práctica de definirlo así es que no es necesario esperar a que se produzcan los ataques, porque basta con que la gente se organice con miras a, no sé, de socavar o desestabilizar la estructura política, económica, institucional de Chile, es uno de los motivos o finalidades terroristas, y dice, basta con que eso se empiece a organizar y ya se puede ir, detener y condenar a alguien, dice, sin esperar a que el ataque se produzca. Entonces ahí me quedó claro, digamos, ¿qué más claro que eso? Digamos, porque claro, la ley de control de armas se aplica cuando ya se han ocupado artefactos explosivos, incendiarios o distintos tipos de armamento. Pero esta ley antiterrorista que aplicaron tiene un énfasis sobre todo preventivo. Yo creo que eso es lo que les faltaba. Por anticipación. Claro, claro. Permite una criminalización anticipada. Por sospecha. De quienes se entiende que estarían organizándose con esas finalidades. Es un poco como lo que ocurrió en su momento en el caso Bombas, digamos. Ahí también pasó que, como en rigor, no tenían pruebas suficientes de quién hacía estas colocaciones, en un momento deciden perseguir, y eso es lo que hacen con ese gran golpe represivo que fue, si no me equivoco, la memoria ya empieza a fallar, pero el 14 de agosto del 2010, cuando allanan distintas casas ocupas y domicilios particulares, y ahí se inicia, digamos, ya la fase ya más
activa de ese proceso de criminalización, que venía de varios años de investigaciones que no llegaban a buen puerto. Pero en ese momento lo que deciden es perseguirlos como una asociación ilícita terrorista, en el marco de la ley anterior. Y eso lo que permite, y es algo que explico, digamos, en el libro Estruendo, que es un libro sobre ese caso, la figura de asociación ilícita ya de los viejos tiempos, el primer gran juicio por asociación ilícita en Chile, con un código penal de 1874, fue el de los brujos de Chiloé, la recta provincia, que le llamaban. Porque era un... Recta provincia señalada. Era un verdadero contraestado, digamos. Tenían jerarquías con reyes, después la republicanizaron, digamos, cuando Chile se independiza, pero era un poder alternativo que no reconocía el poder oficial del Estado. Y eso es lo que sanciona, digamos, en su origen el tipo penal de asociación ilícita. Y entonces siempre se ha prestado para la criminalización más política. Y bueno, tratadistas de derecho penal de otros países, me acuerdo que ahí investigando para ese libro, que era una tesis originalmente, una tesis de magíster de derecho penal, ellos decían que cuando no se pueden probar los delitos en sí mismos, en este caso colocaciones de artefactos explosivos, se invoca la asociación ilícita, porque ahí se desplaza la prueba hacia probar las vinculaciones. Y la asociación ilícita, esa es la gracia que tiene esa figura, se sanciona por el solo hecho de existir, de organizarse. No es necesario que lleguen a cometer ninguno de los delitos del, entre comillas, plan criminal para poder sancionar a las personas. Si además los comete, la sancionan por los dos delitos. Pero ya desde el inicio la asociación ilícita tiene esa ventaja práctica, que es lo que dice Boric. Y claro, en la figura que tenía la anterior ley antiterrorista, era uno de los posibles delitos terroristas, la asociación para cometer las distintas categorías de delitos que salían ahí, que eran varios delitos comunes, pero cuando se cometían con una finalidad de causar temor en la población. Se define en principio como que el terrorismo así en general consiste en la actividad de una asociación terrorista. Dice, una organización de 3 o más personas, estable en el tiempo, que tiene esas finalidades, digamos, socavar las bases de la institucionalidad, arrancar exigencias a la autoridad, o en el tercer caso dice, cuando ocupe medios que tiendan a desmoralizar a la población. Eso dice. Una amiga psicóloga le causaba mucha gracia, pero ¿cómo a desmoralizar? Es como achacar a la gente, no sé, como entristecerla de alguna manera, claro, sí. Apenarla. Mala onda, claro, una cosa así. La desmoraliza, pero es claro por el uso de medios estragosos, supuestamente. Pero lo curioso de esta ley es que parte diciendo eso, que es una vieja discusión en la doctrina penal sobre el terrorismo y el antiterrorismo. Muchos dicen eso, dicen, bueno, en rigor el terrorismo, en principio, lo dice mucho mi colega y amiga, la profesora Mirna Villegas, dice, el terrorismo, si en realidad pone en jaque el orden constitucional, no puede ser el fruto de cualquier tipo de organización eventual, muy precaria, sino que requiere algo así como un Estado dentro del Estado. Ella en general siempre señala de que el verdadero terrorismo, el concepto mismo, apunta, lo dice hasta la definición de la RAE, dice que es una estrategia de dominación por el terror. Entonces, la vieja discusión sobre la violencia revolucionaria y la violencia conservadora se pone ahí, digamos, a la luz porque, claro, un poder, por muy terrorista que sea, como fue la dictadura de Pinochet, lo que hace en la Constitución del 80 es decir que el terrorismo lo cometen otros, no ellos. No es un Estado terrorista el que dirige Pinochet, digamos, desde esa perspectiva. El Estado nunca se va a autoetiquetar de terrorista, sino que se reserva el poder de definición de terrorismo para aplicárselo a los enemigos del Estado en cada momento. Incluso hipócrita de esta ley, es que uno lee los primeros artículos y dice, ya, ok, se definieron por esto, el terrorismo siempre es actividad de un grupo organizado.
Porque en la ley anterior no era así. Podía haber una asociación ilícita terrorista, pero no necesariamente. Podía haber delitos terroristas sueltos. Individuales. Claro, aislados. O de menos de 3 personas. Claro. 2, 3 personas, no sé. Pero sí, la vieja asociación ilícita, la del Código Penal, porque está ahí el delito en general, la ley antiterrorista que regía hasta febrero, cuando hablaba de asociación ilícita terrorista, se basaba en la del Código Penal. Y eso tenía un punto muy interesante, y es que era inaplicable, por ejemplo, a grupos anárquicos. Porque la asociación ilícita del Código Penal, o sea, también la modificaron hace poco, pero en su forma clásica, era claramente una organización no solo estable, sino que jerarquizada. Tenía jefes, tenía mandos medios, tenía como sus soldados. Entonces, una organización horizontal, a mí me da la impresión que era imposible meterla en ese tipo penal. Y eso es lo que pasó en cierta forma en el caso Bomba. En un momento fue tan evidente que no llevaron a juicio ya a la asociación, sino supuestas responsabilidades individuales, porque no se le iban a poder para demostrarla. Y yo pensaba, bueno, con esta estructura está ese problema, digamos, solo pueden sancionar a un tipo de organizaciones. Y les servía respecto a la izquierda armada de los 80 y 90, que venía de una tradición marxista-leninista y que en efecto tenía una organización más estable y jerarquizada. Pero iban a seguir fracasando contra la nueva subversión, digamos, que es horizontal, descentralizada por lo general. Y entonces, claro, la nueva ley dice, el terrorismo lo comete una organización, pero esa organización que necesita 3 personas por lo menos, pero no necesita ser jerárquica. Eso es como una novedad. Y lo interesante, que llega a ser un poco chistoso, es que después dicen, bueno, pero si hay alguien que no pertenece a la asociación, pero realiza acciones adhiriendo a los fines de la organización, también es terrorista. Y por si fuera poco, dice, si hay alguien que no es parte de la asociación terrorista y tampoco adhiere a sus fines, pero realiza ciertos delitos, también es terrorismo. Lo llaman como del lobo solitario. Entonces, se basa en una gran definición cuya ventaja es la intervención preventiva, pero no deja de perseguir el terrorismo, digamos, individual. Entonces, finalmente es como que... pero es que somos todos sospechosos, entonces. Medio Chile es sospechoso del otro medio Chile, digamos. Claro, además, como uno podría uno desde Chile adherir a los fines de Hamás, por ejemplo. Sí. Claro. Y entonces uno podría cometer un terrorismo como... internacionalista. Transnacional, claro, sí. Por adhesión. Por adhesión simplemente por manifestar la adhesión al derecho a autodefensa de un pueblo que está siendo diezmado por el Estado sionista de Israel. ¿Qué tienen que ver? Yo sé que esta pregunta te puede resultar ingenua, pero ¿qué tiene que ver la aparición de este paquete de leyes antiterroristas, la aparición del Ministerio de Seguridad Pública con la revuelta popular iniciada en octubre de 2019? Sí, yo creo que, bueno, varias leyes recientes son claramente reacciones a los procesos de agitación social. Es decir, en el 2011, porque fue un año bien agitado, la reacción del primer gobierno de Piñera fue tratar de crear la llamada Ley Hinspeter, que actualizaba la definición del desorden público, que es una definición del siglo XIX, la que tiene el Código Penal, y ellos querían modernizarla y endurecer un poco las penas, y no lo lograron porque pasa un proceso curioso, que está más o menos estudiado, y es que en esta alternancia en el poder que hemos tenido en países como en Chile, cuando gobierna la derecha y propone leyes represivas, la base social y electoral de la llamada centroizquierda se opone mucho. Pero cuando gobierna la centroizquierda, hace suya la agenda de seguridad y su base lo permite, no se opone, digamos. Y la derecha dice, bueno, entonces legislemos en este sentido, y lo corren un poco más hacia la derecha, y por eso
Eso es lo que explica, según he podido estudiar, el por qué se da esta aparente paradoja de que hay más legislación represiva cuando gobierna la centroizquierda. Entonces, claro, al 2011 intentaron la ley Hinspeter, no les resultó. Pero después del 2019, como de todos los resultó, digamos, antibarricadas, antitomas, una ley que en principio es distinta, pero la ley Naín Retamal legitima el hecho, por ejemplo, de que tal como ocurrió en la revuelta y en la pandemia, los militares estén realizando labores de control de orden público, que es algo para lo que eso es gravísimo. No están diseñados y esta ley lo legitima. Entonces yo creo que todo esto sí es una respuesta a lo que ha ido pasando. Lo de la ley antiterrorista es muy claro, digamos. Ahora, si no se la podían aplicar a los grupos anarquistas, ahora sí. Entonces, claro, las leyes van como acusando recibo de los procesos sociales que se van dando. Y en cuanto a eso, claro, lo del Ministerio de Seguridad Pública es una pregunta súper importante, porque uno siempre se pregunta, bueno, ¿quién dirige la represión? Los órganos represivos existen desde que hay Estado. Y en el Estado moderno, supuestamente el ejército está para la seguridad exterior y la policía para el control del orden público y garantizar, digamos, la paz, la seguridad pública interna. Pero ¿quién dirige eso? En dictadura, Chile tiene un récord interesante y muy horrible, en verdad, y es que Carabineros de Chile es la única policía que participó de su junta militar de gobierno en ese periodo. O sea, hubo dictaduras en casi toda Latinoamérica, pero eran dictaduras militares. Ocupaban a la policía, pero eran de las Fuerzas Armadas exclusivamente. Claro, pero Aquí en Chile fueron militarizadas, fueron como ascendidas. Carabineros integró la Junta, la PDI no. La PDI fue un poco degradada porque se entendía que estaba muy politizada, que había sido como la UP se había apoyado, digamos, en la PDI, Coco Paredes, todo eso. Entonces, claro, la PDI la dejaron como, no la promovieron a ese nivel, era una policía mucho más pequeña. Hizo su aporte indiscutible en la represión, por ejemplo, a través del famoso Comando de Vengadores de Mártires, a principios de los 80, eran principalmente, pero no exclusivamente, policías de investigaciones. Pero claro, cuando empieza la democracia, yo creo que sí es democracia, lo que pasa es la democracia capitalista. Pero no diría que no hay duda de que es democracia, pero capitalista. Claro, pero es que algunos compas le llaman como pseudo-democracia. Claro, le llaman, sí. Yo diría, es la democracia del capital. Y entonces ahí, desde el 90, empezó este problema de cómo hacernos cargo de la continuidad de la represión. Porque, bueno, la DINA y la CNI supuestamente dependieron sucesivamente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior. Carabineros y la PDI en dictadura quedaron bajo la dependencia del Ministerio de Defensa. Y cuando empieza la democracia concertacionista, no se sabía bien qué hacer con eso. Hay un libro muy bueno de varios autores que se llama Mientras llega la alegría, salió hace un par de años, y es sobre las relaciones cívico-policiales en el gobierno de Elwin. Es muy específico, pero ahí analizan qué pasó con la PDI, qué pasó con Carabineros, la oficina y todo eso. Y analizan algunos acontecimientos clave como la masacre de Apoquindo, el rescate de Ariel Antonio Leti, en fin. Pero claro, ahí se ve que el gobierno, la concertación desconfiaba tenía una relación muy tensa con Carabineros. Recordemos lo que costó algunas renuncias de generales en esa época. Hasta el día de hoy, claro. Sí, hasta el día de hoy son renuncias que cuestan un poco, digamos. Y confiaba un poco más en la PDI. Trató de democratizar, digamos, a la PDI. La relación con Carabineros era más tensa. El ejército se ofrecía para colaborar, digamos, en la seguridad interna, pero como que no era tan acogida su sugerencia. Y en algún punto dicen, bueno, vamos a tener que crear un organismo propio, más bien ligado al Ministerio de Interior, y ahí es donde surge el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocida como la Oficina, donde se peleaban entre socialistas, sobre todo los de raíz almeidista,
con los demócratas cristianos, o sea, Schilling versus Burgos, tratando de controlar el organismo, y con la colaboración de los sectores, digamos, más amarillos del MIR, el llamado MIR político, y socialistas presos, había algunos, digamos, y se dice que ya desde la cárcel pública ellos empezaron a hacer un trabajo para decir, vamos a tener que crear una nueva inteligencia democrática. Y bueno, ya se sabe más o menos la historia de la oficina. En el papel no tenía facultades operativas, en la práctica hizo operaciones tan chamullentas, digamos, como la del destacamento mirista Pueblo en Armas, donde hacen como una entrega de armas, pero como organizada por ellos para poder detener a un par de personas y poder, digamos, mostrar éxitos en esto. Ahí surgen personajes como, no sé, pues Lenin Guardia y otros, sí. Bien oscuros, pero logran el objetivo de neutralizar en pocos años a lo que quedaba de izquierda armada, la izquierda más consecuente, que no estimó, digamos, el traspaso de mando de Pinochet a Elwin como una razón suficiente para abandonar la lucha. Bueno, de hecho Pinochet siguió siendo senador designado, había una serie de leyes de amarre, incluso para una democracia capitalista liberal, digamos. Sí, y a fines de los 90 pasaban los años y eso no se modificaba mucho. La Corte Suprema cambió los criterios sobre aplicación de ley de amnistía y eso después de la detención de Pinochet en Londres, si no, no lo hace. Pero ya de ahí hay una vieja discusión sobre quién dirige a las policías, digamos. Y costó devolverlas a Interior, costó bastante. Y bueno, porque uno tiene la impresión, o mucha gente tiene la impresión, de que de que Carabineros se manda solo, dicen, o Gendarmería también. Sí. Se manda solo por distintos acontecimientos que han ocurrido tanto en el ámbito de los prisioneros políticos mapuches como en situaciones en que se ha visto los Carabineros involucrados, donde hay contradicciones entre los dichos de los ministerios ministros del Interior respecto de la conducta de Carabineros. El caso Catrillanca fue el más escandaloso, sí. Pero claro, entonces está ese tema de si finalmente las policías pasan a subordinarse al poder civil, se les traspasa de nuevo de defensa a Interior. Y claro, es desde Piñera 1 donde el Ministerio de Interior pasa a ser de Interior y Seguridad Pública. Y entre otras cosas porque dirige a las policías. Pero a partir de ahí viene este tema de que como en Chile se ha sobredimensionado la cuestión de la crisis de seguridad pública, que uno no podría decir que no existe, que no se han exacerbado algunos delitos, pero también es cierto de que la dominación por el terror incluye eso también, digamos, dar una sensación de que el panorama es mucho peor, porque así todo el mundo queda en disposición de aplaudir que le recorten sus propias libertades y generar más, digamos, autonomía y facultades para las policías. Sumado al hecho de que ahora ya no tenemos solo 2 policías, pues digamos, tenemos lo que la gente con justa razón llama los paz ciudadanas, que son los funcionarios municipales, digamos, de seguridad, policías privadas, en fin. Y la idea de sacar... La industria de la seguridad incluso sí. Está huyente de la industria de la seguridad privada, me refiero. La seguridad privada, claro, se ha hipertrofiado. Pero bueno, era una vieja idea esto de que para mostrar que había más interés y más, digamos, más especialidad y profesionalismo en el control del delito a través de las políticas de seguridad pública, esta idea de separar el Ministerio de Interior sacándole el Ministerio de Seguridad Pública, que es lo que se hizo durante este gobierno. Pero, claro, en ese sentido una vieja demanda del Partido del Orden, y ahora la cumplen, pero se han dado cuenta, creo yo, en este rato, de que por sí mismo eso no les garantiza, digamos, un mejor control de nada, digamos. O sea, cada vez sabemos más datos a mí me llama mucho la atención que nadie habla de esto, pero si hacemos el conteo de los generales directores de Carabineros que hubo después del que murió en el helicóptero, Cienfuegos, claro, sí. Después del general Cienfuegos,
piensa en qué general director no se ha visto involucrado en problemas legales, digamos, de Gordon, González Llure, Bruno Villalobos. Todo. Creo que Hermes Soto no, pero fue muy breve su mandato, como para ensuciar la breve. Claro. Rosas, Yáñez, ahora formalizados por apremio ilegítimo en su faz omisiva, la responsabilidad de las mutilaciones que hubo durante varios meses, luego de octubre del 2019. Y entonces uno ve que, bueno, la infiltración de las drogas en el ejército, que yo no sé si es un fenómeno tan novedoso, pero ahora está haciendo escándalo. Entonces pareciera que el principal problema de seguridad pública son los encargados de la seguridad pública, digamos, como la frase, ¿quién educará a los educadores? Yo diría, ¿quién controlará a los controladores? Digamos. Pero la idea de crear este ministerio era como para dar más especificidad a esas políticas. Julio, quiero agradecerte a nombre de Fin de Mundo este análisis de actualidad política en tiempo, en épocas de crisis, esta producción de Radio Plaza de la Dignidad, por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.